Bienvenidos entonces. ¿Dudas o consultas? Teníamos una duda nosotros en nuestro grupo, primero un aviso en realidad, porque éramos uno de los grupos que había empezado a evaluar agrometal, que había 2, y decidimos Está evaluar muteado, otra. Franco. No, yo lo escucho. Bueno, no sé, Manuel, si vos me escuchás. Decía que decidimos no hacer la competencia y evaluar una empresa distinta, así que agarramos una pyme que uno de nuestros compañeros del grupo conoce, así que cambiamos de rubro y tenemos ahí en ese balance un ajuste por inflación, RECPAM. No me acuerdo si es REPCAM, bueno. Lo ponemos Spam, sí. Bien, lo ponemos debajo de los costos operativos, digamos, en el cash flow. No. Pará, ¿cuán debajo de los costos operativos? Porque vos, mientras más cerca pongas algo de los costos, significa que está directamente asociado al proceso de producción o de prestación del servicio. No tiene que ir al lado de costos. No, estaría como abajo de la EBITDA, pero antes de Ok, los impuestos. está bien. Nuestra pregunta es si, como habías mencionado en la clase pasada, que eso en realidad no es un ingreso, sino que es como un ajuste, si en algún lado lo tenemos que corregir, digamos, restar. Esa No, si el parte, RECPAM es negativo porque perdió poder la moneda, se vuelve a sumar sí, al flujo porque no fue que te sacaron del bolsillo o hubo un impuesto que se llama sí, RECPAM. Si es correcto, negativo, viceversa, ¿no? Si es positivo, perdón, viceversa, ¿no? Se lo restás al claro, flujo. se lo resta abajo. Recuerden que es ventas, costos y gastos, EBITDA, ¿no? Ujú. Bien. Sí, sí, El reclamo abajo no. Simplemente si hay una pérdida se le suma el flujo, ¿no? Porque es dinero que nunca se fue. bien, fantástico. Bien. ¿Qué otra duda? Gracias. Por favor. ¿Dudas, consultas, no? Bueno, continuamos entonces con la ejercitación. Hasta la fecha tendría que haberse entendido evaluación por flujo de fondos, el método de múltiplos. Hemos llegado a ver opciones reales, me parece, ¿no? Me parece que, ahora ya les digo. No, profe. No, está bien. Evaluación por flujo de fondos. Múltiplos. Nos queda por ver la tercera técnica en orden de prioridad utilizada, que es el método de opciones reales. Y después tratar de ver si pulieron un poco la técnica de WAC. Recuérdenme, por favor, si hemos analizado el archivo cálculo de WAC. Creo que no. No, lo íbamos tampoco. a ver hoy, No. Daniel. Lo planteaste Ok, que lo íbamos a ver. muy bien. Entonces lo vamos a plasmar. Les voy a compartir el archivo que tienen dentro del material. Se llama cálculo del WAC. Y en base a eso vamos a poder, de alguna u otra forma, trabajar con un costo de capital apropiado y asociado para cada empresa. Quizás el cálculo del WACC es una de las herramientas que más lleve en términos de construcción, pero que va a acercarnos en forma más fidedigna, si se quiere, a la contextualización y la medición del VAN, entre otras cuestiones. Les decía entonces, el archivo se llama cálculo del WACC. Cálculo del WACC, digo bien, y lo van a encontrar dentro de la carpeta de evaluación. Bien, para entender un poco lo que es el costo de capital de una empresa. La empresa, entendida como su exposición contable entre el activo, el pasivo y su neteo en el patrimonio neto, podemos decir que tiene dos tipos de financiaciones. La primera de esas financiaciones es la financiación tradicional, la financiación vía fondos de terceros, un banco, un mutuo, un collateral, un repo. ¿Entienden lo que es? Bueno, un préstamo creo que sí. ¿Entienden lo que es un mutuo todos? Bien. ¿Entienden lo que es un collateral? Yo no entiendo ni lo que es un mutuo ni un colateral. Eso iba a decir tú también. Ok, bueno, pero hablen, che. Un mutuo es, por ejemplo, Gastón me presta plata. Se hace un mutuo, que es un instrumento que se puede descargar por internet o el chat GPT, hay muchos modelos en la página de Colegio de Abogados, en donde se certifica que una persona le presta dinero a otra o una determinada bien mueble o lo que fuese, y se compromete al cabo de un determinado periodo devolverle lo prestado más un interés. ¿Bien? Es como una especie de préstamos entre privados,
si se quiere, entre personas o empresas. Muy parecido al pagaré, nada más que el mutuo tiene la forma de un contrato, ¿sí? Después está el colateral. El colateral es, viene Sergio y me dice, Daniel, yo te prestaría plata, pero tu balance es un asco, no tenés solvencia, no tenés bienes, es muy riesgoso para mí. ¿Fuiste al banco? Sí, y bueno, por algo el banco no te quiere prestarme, no te voy a prestar yo. Y ahí le digo a Sergio, o al banco, le digo, ¿qué pasa si yo te entrego $20.000 de garantía para que vos me prestes $20.000 y yo te lo voy devolviendo de a plazo? ¿Se entiende? Entonces es dejar algo en garantía para la bajada de fondos. Por ejemplo, Argentina tuvo que dejar, tantas veces en la historia, sus reservas de oro para conseguir préstamos de cortísimo plazo. Y después viene lo que se llama un repo. Un repo está asociado mucho a lo que es la figura jurídica. Probablemente lo hayan aprendido en las primeras materias de la maestría. ¿Escucharon hablar lo que es un repo? Un repo es un bono que emite un país o una empresa. Ya estamos hablando de niveles de empresa grandes, ¿no? Aunque a veces se suele ver en las medianas. Un bono o una obligación negociable, según sea el caso, que emite un país o una empresa para que la adquiera directamente la contraparte que va a prestar el dinero. Ejemplo, yo soy Argentina o soy la empresa Juan Pepe y le voy a pedir a Patricia que me preste dinero. Patricia me va a mirar con una cara como diciendo, mirá si te voy a prestar a vos, Daniel. Entonces le digo, hagamos algo. Te voy a emitir un bono o una obligación negociable, según sea un estado o país o empresa, que va a ser intransferible y no va a tener cotización en el mercado secundario. Esto quiere decir que Patricia no se lo va a poder vender a Gastón, ni tampoco Patricia lo va a poder vender en el mercado de capitales. Entonces, la idea sería que va a ser un bono generalmente a descuento y en donde va a estar preestablecido el precio al que me lo vas a volver a canjear a mí. Ejemplo, yo te pido $7.000 millones y te entrego nominales, ¿sí? Bonos o ONs por 8.000 millones. Eso va a tener una tasa implícita, ¿no? Si me das 7.000 y te doy bonos por 8.000. Al vencimiento, como ese bono es intransferible y no tiene cotización, vos me devolvés el bono y yo te doy 8.000. Las operaciones de repo, entendidas así, sirven generalmente para desestresar una situación transitoria de cash flow, de estrés en el cash flow. Por ejemplo, a Argentina le sirve para engrosar sus reservas cerca de las revisiones trimestrales del fondo. O frente a una época en donde no hay tanta liquidación de las hojas de primera y de segunda, cosecha del campo para los alumnos extranjeros. A una empresa le puede servir para una cuestión transitoria de liquidez también, para mejorar balance en una determinada posición. Entonces, reitero, cuando hablo del cálculo del WACC, es el financiamiento de terceros, que puede ir, ahí sí, por préstamos, por mutuos, por repos, por collaterals, ¿sí? Warrant también puede ser, ¿no, profe? ¿O? También pueden ser, ¿sí? Me gustaría profundizar más. De hecho, si me queda tiempo, aunque no creo, puedo profundizar en swaps y demás. Si no, bueno, si se nota en la de management bursátil, podemos tener alguna clase, algún tipo de derivado financiero adicional, ¿sí? Bien, entonces, esa es la financiación dentro de la hoja de balance a partir del pasivo. Después tenemos la financiación propia, que es como yo como accionista puedo poner de mi fondeo personal para realizar determinados proyectos, ¿bien? Entonces, cuando uno habla de costo promedio ponderado del capital, WACC, feamente mal llamado por nosotros los economistas costo de oportunidad del capital, porque acá no hay ninguna oportunidad. Acá debo dinero a un tercero o puse de la mía, no hay un costo de oportunidad, es algo tangible. O sea, entiendo que como profesionales nos encanta hablar de costo de oportunidad de capital, acá en finanzas es mala palabra. Es WACC, o si quieren decirlo en el término grande, costo promedio ponderado del capital. ¿Sí? Huele mucho a economista de libro si dicen costo de oportunidad. Bueno, entonces, entendiendo que se pueden fondear con parte de fondeo propio y parte de fondeo de tercero, la fórmula del WACC es esta que ven acá. K va a ser el WACC
y va a ser una proporción WA, que es la proporción de financiación de tercero, es decir, cuánto del activo es financiado con el pasivo, ¿no? Por KA, que KA va a ser la tasa de financiación de terceros, el CFT. Cuando hablo de CFT no es solamente el costo financiero, sino también impuestos, gastos que tenga en cuenta ese préstamo. Perdón, tengo una consulta, Daniel. Ahí en ¿Cómo no? ese caso va impuestos transferibles como el IVA, por ejemplo. ¿Va qué, perdón? ¿Va el IVA final hasta con IVA incluido o el IVA no lo considero en eso? No, el IVA no, porque recordad que una empresa simplemente retiene el IVA y después lo termina pagando el consumidor final. O sea, solamente hundido, solamente directo, impuestos al sello, todos Al los igual que en el impuestos. balance. Correcto. Bien. Gracias. Por favor. Después se multiplica por 1 menos T, que es el escudo fiscal, el tax shield, y se le suma la proporción de financiación propia, es decir, la proporción del activo que es financiado con el patrimonio neto, por la tasa de financiamiento propio, es decir, el retorno, el rendimiento que exigen los accionistas. ¿Bien? T va a ser la alícuota marginal de ganancia, que si ustedes quieren exigirlo al proyecto de masa o a la empresa, será el 35%. Si ustedes quieren hacer algo más marginal, tienen que hacer el cociente entre impuestos a las ganancias y el resultado del ejercicio del último balance cerrado. Ahora, ¿de dónde sacamos los datos? Y la proporción de pasivo sobre activo del balance. Pasivo total sobre activo total. WE lo mismo, del balance. KA, que es la tasa de financiación de terceros. Y bueno, me fijo del balance, hago un promedio ponderado de las tasas de financiamiento de la empresa. De nuevo, supongamos que ustedes quieran, y estoy hablando solamente para Argentina, ver la tasa de financiamiento de créditos que tienen. Y ustedes no tienen posibilidad de acceder a información de adentro de la empresa, ¿sí? Esto solamente lo que voy a decir es válido para empresas argentinas. Y ahora van a ver por qué. Supongamos que yo tenga que evaluar una empresa y no tenga demasiada información. Yo puedo irme a la central de deudores del BCRA. Un segundo. Central de deudores. BCRA. Acá. Poner el quit. Estoy poniendo en este caso mi quit. Y acá van a ver, por ejemplo, que trabajo con 3 bancos. Que al Banco Santander le estoy debiendo con las financiaciones de mi tarjeta 1.700.000. Que al Banco Patagonia en agosto le debo 655.000 pesos y que al Banco Francés le debo 384. Esto es con un delay de 2 meses o mes y medio. Entonces, yo tendría que hacer un promedio ponderado haciendo la suma total y dividiéndola por la participación de deuda de cada uno y tendría la proporción que interactúa cada banco. A su vez, también sepan que la situación en Argentina es una situación de pago normal, ¿sí? Y acá está el histórico de bancos con el que he operado alguna vez. Bien. Bueno, teniendo en cuenta eso, podrían ir a cada banco y preguntar cuál es la tasa y multiplicarla por el promedio ponderado de participación dentro del activo. Dentro del pasivo, perdón. Para el caso de una empresa, pueden poner el quit de esa empresa en la central de deudores del Banco Central y realizar un promedio ponderado. En el caso de que el país donde ustedes quieran evaluarla no tengan en cuenta el desagregado de préstamos hacia dónde va, y bueno, van a tener que buscar el banco en el que opera la empresa y imputar la tasa genérica. Bueno, entonces, WA del balance, KA del costo financiero de los préstamos. Si estoy dentro de la empresa o me dan acceso a la información, veo la estratificación que tienen entre bancos y saco el CFT como promedio ponderado. 1 menos T, ya sé cómo sacarlo el T, o le pongo la alícuota plena del 35, más WE, que aparece el balance, y lo único que no aparece el balance, que voy a tener que dibujar, es el CAE, es el costo de financiamiento propio. Y digo esto ¿por qué? Porque si Daniel, yo, está trabajando más con el Santander, y bueno, le pongo la tasa del Santander. De última, les debe gustar teoría de los juegos, una estrategia de Maximin, digo, lo peor dentro de lo mejor. El Santander no es un banco barato. Usaría la tasa del Santander para castigar el flujo. Y no debería estar tan lejos, y en todo caso, de última lo castigo, no lo estoy inflando. ¿Bien? Ahora, sucede algo muy distinto con la financiación propia.
Porque se dan cuenta, de acuerdo a la fórmula de WACC, que si la tasa de financiación propia es 0, el WACC tiene que ser más bajo. Entonces, con tal que un proyecto sea rentable, a Matías puede decir, no, ¿sabes qué? 0% me sale mi dinero, porque quiere hacer el proyecto. Naomi puede decir, no, mira, la verdad es que yo gano 5% en un bono de Estados Unidos, por lo menos quiero un 7%, porque es una inversión con riesgo. Entonces, nadie se pondría de acuerdo en qué necesidad tiene Matías, Noemí y cada uno de nosotros para evaluar cuánto vale nuestro propio dinero, y mucho menos con las empresas. Entonces, y no porque sea lo mejor del mundo, todo el mundo financiero se pone de acuerdo que el mejor modelo en la práctica profesional para medir el costo del capital propio, el CAE, el costo del equity, es el modelo KPM, mal llamado CAPEM. Es el Capital Asset Pricing Market, que es el modelo que usamos los evaluadores para no pelearnos entre nosotros. Que la discusión sea, ¿por qué me metiste una tasa de 5% de corto plazo? ¿Por qué presuponés que los costos van a subir tanto? ¿Por qué la política de amortizaciones? No pelearnos en la tasa de financiamiento propio. Entonces, esto se evalúa a partir del KPM, que tiene esta fórmula. Es la tasa libre de riesgo, que es risk-free, más un beta, que el beta es la pendiente, ahora vamos a explicar un poco, por RM menos RF. RM es una tasa de mercado y RF es la tasa libre de riesgo que usaban antes. Esto es como una prima por riesgo, ¿no? En definitiva. Entonces, el beta, ¿qué es lo que te dice? Es una sensibilidad. ¿Cómo varía la tasa de financiamiento propio? Es decir, la tasa que le exigís a tu inversión frente a cada variación de la prima de riesgo mundial. ¿Sí? Entonces, ¿qué tasa libre de riesgo van a usar? Para todas las empresas de acá, de Kuala Lumpur, si es una empresa, tienen que usar la tasa libre de riesgo del bono de 30 años de Estados Unidos. Para cualquier empresa, hasta para una pyme. Una pyme argentina, una pyme italiana. Ahora me dicen, no, pero mira, Daniel, yo voy a evaluar una concesión como evaluó el CAIQE, que en principio eran 15 años. Bueno, usá la tasa de un bono de Estados Unidos de una duration de 15 años. Pero caso contrario, si se asume vida perpetua, perpetua no por infinita, sino por no medible, de una empresa, se usa técnicamente en todo el mundo la TIR de un bono de 30 años de Estados Unidos. El beta, que parece que estamos en una clase de regresión sencilla. Hay muchas páginas en internet donde reportan el beta. Por ejemplo, ahí les puse una página que ustedes pueden seguir, pero yo voy a seguir mirando. Por ejemplo, pongo beta Caputo. Porque no sé, imagínense que voy a evaluar a Caputo, que es una empresa dentro de otros rubros de la construcción que tiene Argentina. Puedo poner Yahoo Finance. ¿Sí? Bueno, nada. Capu no me la trajo. Ah, porque tenía que haber puesto beta Capu. Bueno, no importa. Como sea, acá estoy en TGS, es una empresa de gas, y van a ver que dice beta, ¿lo ven? Entonces, no es algo que inventó el docente, que se me ocurrió llamarle beta para terminar una clase de relación. No, es un parámetro que se usa en el mercado y lo que marca es la sensibilidad del riesgo de la tasa de financiamiento propia, el CAE, a la prima de riesgo. Un beta más grande, ¿qué será? Una empresa más riesgosa, ¿no? Un beta más chico es una empresa menos riesgosa. Si el beta es mayor a Sí, sí, 1, sí. afecta más que proporcionalmente la variación de la prima, ¿no? Sí. Si el beta es menor a 1, afecta menos que proporcionalmente, ¿no? Por cada un punto crece menos de un punto la tasa libre, la tasa de financiamiento propio. Bien. Ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Simplemente lo estoy contando ahora teórico, después les voy a hacer un ejemplo, no vamos a sacar el WACC de, no sé, Meli, de Mercado Libre. No, vamos a sacar el WACC de una pyme, ¿sí? Que sería como el caso más difícil que podrían optar en Valor Empresas. Bien. Después vamos a trabajar con... sí, digo bien. Después vamos a trabajar con el parámetro RM-RF. Hasta acá tenemos la tasa libre de riesgo de Estados Unidos, una tasa de 30 años, el beta, que se sacaría por internet, y ahora nos falta RM-RF. RM es una tasa de mercado promedio que podría acceder una empresa, con riesgo. Siempre se usa, para evaluar empresas de tipo commercial o de retail, la tasa de retorno del S&P 500, del índice de Estados Unidos. Si es industrial, el Dow Jones. Si es tecnológica, ¿qué índice de Estados Unidos hay? El Nasdaq. Nasdaq. El Nasdaq, muy bien. S&P 500 El Commercial.
El Dow Jones para industrial y el Nasdaq para tecnológico, ¿sí? Entonces, esa va a ser el RM. Ahora, pero para construir RM menos RF, que es la prima por riesgo, tienen que hacer Perdón, la... Daniel. Creo Sí. que te quedaste en el navegador. No sé si querías mostrar el Excel. Tenés razón, che. Gracias. Entonces, RM es la tasa de mercado que dijimos, ¿no? RM menos RF se construye haciendo la diferencia de retornos entre ese índice que usaron y el Treasury de 30 años de los últimos 3 o 6 meses. ¿Cuándo usaré 3 meses? Cuando el mundo esté medio raro. Hoy el mundo no está raro. Digo, estuvo raro en la guerra, estuvo raro cuando atacaron a Trump. Hoy no está tan raro. Cuando no esté raro, usarán el promedio de retornos diarios de los últimos 6 meses. Y acá les pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes cotizaron todos los rendimientos diarios en los últimos 3 o 6 meses del S&P, porque es una empresa comercial o de retail, y del Treasury de 30 años. Acá los 3 o 6 meses están resumidos en 3 valores hipotéticos, ¿sí? Entonces, el día 1, el S&P rindió 4% y el Treasury 3. La diferencia fue 1. El día 2, el S&P bajó 2 y el Treasury ganó 1. La diferencia fue menos 3. El día 3, el S&P subió 8 y el Treasury 5. La diferencia es 3. Promedio de estas diferencias, un 0,33. Y eso sería la prima por riesgo. ¿Se entiende? Es el retorno diario de los últimos 3 o 6 meses, le hacen las diferencias, calculan un promedio. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, hasta acá sería como la fórmula del WACC del libro de texto o adaptada a un caso real. Dice, ¿qué pasaría si la empresa está listada? Es decir, si está cotizando. Ustedes podían googlear WACC de Meli, probablemente hay páginas donde les tira el WACC. Y es lo mismo sacar el beta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la empresa no está listada? Es decir, no cotiza en bolsa. Vamos a presentar un ejemplo para una empresa de construcción en la capital federal de Argentina. La empresa mayormente, por sus balances, ¿sí?, se financia 90% con fondos propios y 10% con bancos. Esto surge de ver los ratios de activo y pasivo del balance, ¿no? O sea, hice WA y WE. WE, que es patrimonio neto sobre activo, medido 0,90. Por diferencia, saqué el WA, que es el 10% de pasivos. Luego dice, se sabe, por las notas anexas a los balances que tuvieron que leer, que la tasa de financiamiento es el 45%. Acá tengo KA, la tasa de financiamiento de terceros. La alícuota marginal se supone en un 30%. Acá les pongo ojo, podrían haber hecho impuesto a las ganancias sobre el resultado del ejercicio. La prima por riesgo se supone en un 3%, eso da RM menos RF. Y el beta se obtiene de la página de internet, ¿sí? Y la tasa de los Treasury da 1,2. Entonces, con estos datos vamos a calcular el WACC de la empresa. Previamente, vamos a enseñar un procedimiento, porque claro, imagínense que el WA y el WE, las proporciones de financiamiento propio y ajeno, son sacadas del balance. Lo mismo la tasa de financiamiento de terceros, ¿no? El CFT del banco, del balance, de la consulta con el banco. La T del balance lo castiga el 35% si estamos en Argentina. Pero el beta, el que yo uso para la fórmula del KPM, de la tasa de financiamiento propio, está sacado de una empresa que quizás no es la que estoy evaluando, ¿no? Porque la que estoy evaluando es una pyme que no está cotizando en bolsa. Entonces yo tendría que adaptar el beta de esa cotizante, de esa listada, a un beta de una pyme. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Primero ustedes van a tener el beta de una empresa que esté dentro del sector. Digo, si por el caso Martín va a trabajar sobre, no sé, una pyme de acero, sugiero usar Aluar, ¿no? Acero argentino, ¿sí? O aluminio argentino, de ahí el nombre, ¿no? Entonces, va a sacar el beta de Aluar. En mi caso, como era de construcción, saqué el beta de Caputo, una empresa dentro del sector. Y lo que tengo que hacer primero es desapalancar el beta de Caputo con los ratios de activo y pasivo de Caputo. Imagínense que los ratios de activo y pasivo de Caputo, ¿sí?, es 120 y 120 y 50, ¿sí? Entonces, el beta desapalancado, ¿sí?,
es hacer 0,75, que es el beta que cotizaron por internet, ¿sí? Dividido 1 más el pasivo sobre el activo. Es decir, al beta de la empresa cotizante le estoy sacando su estructura de deuda, su ratio de apalancamiento. Y me da 0,52. ¿Qué significa? Que Caputo sin su deuda sería menos riesgosa frente a las fluctuaciones de la prima, ¿no? Como lo seríamos cualquiera de nosotros si no tendríamos deuda. Si todo nos saldría gratis, podríamos vivir sin pagar nada, ¿sí? Ahora, una vez que la tengo desapalancada el beta, por la estructura de pasivo y activo de la empresa cotizante, la tengo que volver a apalancar, ¿pero por qué? Con el ratio de activo y pasivo de la pyme. Entonces, si la pyme tiene de activo 4 y de pasivo 3,5, agarro ese 0,52 y lo capitalizo por 1 más el ratio de pasivo sobre activo. Entonces, ¿qué hice con esto? El beta de la cotizante le saqué su deuda y le metí la deuda de la empresa no cotizante. ¿Sí? Es como que la limpié de la deuda para después volvérsela a sumar a la deuda real que tiene esa empresa que estoy evaluando. ¿Sí? Y ese va a ser el beta que uso en el modelo KPM. Por eso les digo, el WACC lleva tiempo. Tengo una pregunta, Daniel. Sí. En el caso de que no... ¿WACC tiene algún sentido o usamos directamente el K sub E en el caso de que no haya nada de deudas con terceros? Es que si no tenés nada de deuda contra terceros, el WA sería 0 y el K sería WE por KE. Claro. Sí, digo, es la misma fórmula, adaptada, pero es la misma fórmula. Igual, para ese caso, salvo que sea una pyme de que no tiene un peso de pasivo, sí. O que no es el caso de esta asignatura, que analices un proyecto donde todo va a ser con financiamiento propio, ¿no? Si no, siempre sería WACC en sentido estricto. Bien, entonces, siguiendo con esto. Yo tengo que construir el WACC. Entonces, agarro construyendo el 0,10, que es la proporción de financiamiento de terceros, por 0,45, que es la tasa de banco, por 1 menos 0,30, que es el tax yield, más 0,90, que es la proporción de financiamiento propio, por el CAE. ¿El CAE lo tengo? No. Lo tengo que construir a partir del modelo KPM, que me dice que el CAE es la tasa libre de riesgo, que es 1,2, más el beta. Acá el beta yo le puse 0,75. Tendría que haberle puesto este beta de acá de 0,975. ¿Sí? Más el beta de 0,75. Recuerden que iba el vuelto a apalancar. Por la prima, que es 3%, que está acá. Esto lo hacen y les da esto. Entonces pensemos. ¿Tengo el riesgo soberano de Estados Unidos? Sí, porque le metí el RF. ¿Tengo el riesgo corporativo argentino? Sí, porque este beta lo usé de un beta de una empresa argentina o del país que quiera evaluar. Con RM menos RF tengo el riesgo corporativo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que hice fue hacer la diferencia entre un índice estadounidense y un título estadounidense. Entonces, si tengo el riesgo soberano de Estados Unidos, el riesgo corporativo de Argentina y el riesgo corporativo de Estados Unidos, ¿qué me está faltando? El soberano de Argentina, que es el riesgo país, ¿no? Entonces, imagínense, ¿sí?, que el riesgo país es 1508, ahora está en 1100, un poco menos. Si a mí el CAE me da 3% en dólares, para pasarlo en dólares para Argentina, le tengo que sumar el riesgo país. Si ustedes van a evaluar una empresa colombiana, es esto mismo, pero el riesgo país de Colombia, ¿no? Si es de Italia, el riesgo país de Italia, que está en 140 puntos básicos más o menos, ¿sí? Y así con cada país. Ahora, ¿qué pasa? Los balances de las empresas argentinas, colombianas, latinoamericanas o todas las que no tengan el dólar, una moneda dura, están en la moneda homogénea de ese país, ¿no? Entonces, a mí no me sirve de nada tener un balance en pesos de una empresa argentina o de la moneda local de ese país cuando todas estas tasas están en dólares. Entonces la tengo que pasar el WACC en dólares para Argentina a un WACC en pesos. ¿Cómo lo hago? Le tengo que sumar la tasa de devaluación esperada. En ese momento era el 35%, entonces el WACC final será 0,53. ¿Cómo queda la ecuación? Bueno, la proporción de financiamiento propio por la tasa del banco, por el tax yield, más la proporción de financiamiento, perdón, acá era la financiación del banco, por la tasa del banco, por el tax yield, más la proporción de financiamiento propia, por el costo de financiamiento propio en pesos, que es el costo de financiamiento en dólares, más el riesgo país, más la tasa de evaluación. Todo eso me da
un WACC en pesos de 50,92. Hoy, si uno hace un WACC en pesos, o incluso en dólares para Argentina, nuestro riesgo país está por encima del 10%, arriba de 1000 puntos. Me va a dar una tasa en dólares altísima, ¿no? Digo, lo que me dé el KPM más el 10%. Es muy difícil un proyecto en Argentina que en dólares no les dé por lo menos el 12-13%. Y hay que ganar 2 veces y media la tasa de una Treasury. Me animaría a decir 3 en un proyecto productivo o de venta de servicios. Entonces, ¿qué haría falta en este país para que el WACC en moneda local dé una tasa tranquila? O en dólares de una tasa tranquila. Claro, que baje el riesgo país. Condición fundamental, ¿no? Bajada economista, que mejoren los fundamentals de la economía. Sí. Ahora, pero aún así, ponele que busquemos un riesgo país de 700 puntos, que sería como un riesgo país donde Argentina estuvo más o menos alguna vez. Si yo agarro y le sumo el 3% que me dio el KPM, el 7% de riesgo país, termino en un 10. Si le sumo el 35 de evaluación esperada, termino en un 45. Y el WACC final me termina dando 43. No hay mucha diferencia entre 50 y 43. Por lo tanto, ¿qué hace falta en este y en cualquier país, además de tener bajo el riesgo país? Calmar las expectativas de evaluación. Exacto. Porque si no, no sirve nada. ¿Se entiende? Son las dos cosas juntas, que deberían ir de la mano, ¿no? Bueno, así se construye un WACC para cada empresa de cualquier parte del mundo. Después les pueden pasar cosas particulares. Por ejemplo, he evaluado proyectos para una empresa pública de petróleo y yo les hacía este cálculo, le digo, mirá, están más o menos en un 12, 13 en dólares. No, da un 9. No, mirá, no da, aunque le ponga la prima, la regale, el beta le ponga la de tu competidor que está mejor, no da. La desapalancamos por lo que quiera, por el ratio del mejor balance que tuviste en los últimos 4 años. No da. No, te explico, inexperto en ese entonces. Tenemos que dar esto, porque si no, todo lo que estamos acá nos quedamos sentados mirándonos. Hay que producir, ¿se entiende? Entonces, no quita que aunque esta sea la construcción técnica del WACC, a veces por decisión de gerencia, el WACC sea un número ya ad hoc y puesto, ¿se entiende? O si se sientan del otro lado del mostrador para tratar de revalidar. A veces pasa que los pueden contratar como consultora o como personas independientes, profesionales independientes, para decir, mira, y es lo que pasó, yo tengo este proyecto, tienen que aprenderse un Excel kilométrico, queremos saber si está bien construido. Y ahí hacen observaciones, mira, yo construí el WACC y la verdad es que no me da esto. Y siempre traten de hacerlo para otra empresa del sector general que esté cotizando en bolsa para ver si el caso que les digo a ustedes no fue algo aislado. Porque una vez me pasó que yo le hice el WACC, me daba mucho más que lo que le daba al dueño y yo, claro, me basé todo en el balance de la empresa, como le estoy enseñando. Pero me dicen, no, mirá, calculamos el WACC para nuestros competidores, nosotros estamos en un año normalmente malo, pero no es nuestro año común. Entonces también tienen que hacer ese contraste para empresas del sector en caso de que les pidan una auditoría del trabajo ya hecho. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá estamos con el cálculo del WACC? Sí, Matías. No, me llama la atención que hoy en día hay obligaciones negociables que se están cerrando en 5 o 6 puntos en dólares. Y es una muy Con buena esto que me noticia. decís. Pero recordá que esa es la parte de financiamiento ajeno, sería el KA, ¿no? Mezclalo con el KE y ahí te vas a acercar un poco más arriba de ese 6 o 7, ¿no? Entonces, también hay un tema de punto de equilibrio del WACC. Porque, ¿qué pasa? Va a haber un momento en que vos decís, che, pero es más barato financiarme con el mercado de capitales o con el banco. Ok, pero tenés que pagar intereses. Si bien el WACC te resulta más barato, el cash flow lo vas a estresar porque tenés que pagar. Entonces, debería haber un punto de equilibrio tal que la combinación entre financiamiento propio y ajeno sea óptimo. Entonces, y lo podés encontrar. El tema es, suponete que la combinación te da 70% que lo financie el banco y 30% vos. Eso sirve para la facultad. ¿Por qué? Hay que ver si el banco te da el 70 y hay que ver si vos tenés el 30, ¿no? Sirve para hacerlo como construcción teórica y después ver qué tan cerca uno puede estar de ese objetivo óptimo. Pero estaría bueno hacer ese análisis de, ya teniendo la evaluación de la empresa, cuál sería la combinación de capital propio y no propio óptima
para que el WACC, para minimizar el WACC, ¿no? Que es un sistema de 2 ecuaciones, un solver del Excel. Bien, Maxi, levantaste la mano. Sí, una consulta. ¿El WACC tendría que dar en algún umbral? Y Bien. en comparación con, no sé, Latinoamérica, ¿cuál es No, la no te variante? compares. Ah, No. ok. Argentina con Latinoamérica es otra cosa. Y no es chiste, compárate con Venezuela. Un poquito. Pero no es un dardo político. No, ningún país de Latinoamérica tiene los riesgos país que tenemos nosotros. Estamos hablando que tenemos en muchos casos el triple hasta el cuádruple de riesgo país. Entonces, no, ya por eso. Y es más, tenemos hasta 5 veces promedia más tasas de devaluación esperada. No es comparable para nada con Latinoamérica. Claro, no lo decía en el sentido de la comparación, sino para conocer a ver cómo está dando en países vecinos y para tener un parámetro de lo que debería ser algo más normal. Poné el WACC en un 6%, 6,5% que da Colombia, y la comparación la vamos a tener en dólares, ¿no? Pero la realidad es que cuando uno ve todos estos WACCs que se imaginan que dan alto, dan muy cerca del 10% por lo menos, 8% siendo bueno, quizás alguna empresa con mucha deuda y que haya colocado recientemente 7,7, pero menos de eso no debería dar. El tema está que los WACC en Argentina están altos, ¿no? Y como todo flujo, si la tasa es alta, el valor presente es bajo, ¿no? Por eso se dice que en Argentina la mayoría de las empresas tendrían mucho para crecer en relación a su media histórica. Sí, y es en parte por las tasas elevadas de costo de capital de WACC. ¿Sí? Gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda hasta acá? Bueno, seguimos entonces. Vamos a, luego de ver esta hoja, que si no hay más dudas, ya podrían hacer casi todo el trabajo en lo que es evaluación de flujo de fondos. Vamos a ver ahora la técnica de evaluación por opciones reales. ¿Sí? Voy a tratar de acercarme. Primero necesitaría saber si vieron en algún compendio de grado, porque en las asignaturas de posgrado seguro que no, opciones financieras, calls y puts. Vimos algo, pero teórico. Acá. ¿Hay alguien que no haya visto calls y puts? En mi caso, no. Un poquito más fuerte y sin vergüenza, que no escuché si dijeron sí o no. En mi caso, no. Ok. ¿Alguien más? Yo no sé cocinar, digo, no me da vergüenza. Yo tampoco. ¿Alguien más, además de ellos dos? Yo tampoco. Ok, suficiente como para que hagamos una pequeña intro. Bien, yo voy a usar un trabajo que se llama Opciones, es un PDF que uso. Este trabajo, obviamente, no va a ser evaluable, simplemente para poner en contexto a qué me refiero cuando hablo de evaluación por opciones reales. Para eso yo necesito explicar qué es una opción financiera primero, ¿sí? Me va a llevar 10 minutos de explicación, no mucho más. Los que no lo vieron nunca, por favor, pregunten. Bien, ¿qué es una opción? Vamos a empezar comentando que una opción es un derivado financiero. Un derivado tiene la particularidad, como su nombre lo indica, que deriva de un activo de economía real o financiera. Por ejemplo, han escuchado de los futuros de dólar, los futuros de moneda, los futuros de soja. No es la soja, no es el dólar. Lo que se está negociando a futuro es su cotización. ¿Y cotización? Entonces, derivan de otro instrumento, de ahí el nombre. ¿Y qué es lo que les da la definición a opción o a un derivado? Que permiten fijar precio futuro de compra o de venta a una fecha dada. Yo te puedo asegurar un precio de compra o de venta a un determinado periodo de tiempo. Es como que si te dijese, te puedo comprar la acción de Mercado Libre a diciembre a 2.000 pesos. Te puedo comprar dólar oficial a 1.500 a diciembre. Te puedo comprar este bono a 1.280 a diciembre. Entonces, se imaginarán que si puedo congelar precio en un periodo de tiempo, va a haber ganadores y perdedores, ¿no? Si yo congelé el dólar a 1.200 a fin de diciembre, si está por encima de 1.200 y yo compré ese contrato, soy un ganador. Digo, compré algo re barato porque se fue al demonio. Ahora, si llega a estar menos de 1.200, yo perdí, porque habré comprado algo más caro de lo que realmente está.
Entonces, una opción es un instrumento que me permite congelar precio de compra o de venta. Y es un juego de suma cero. Si yo hice este juego con Matías, si yo gané, Matías perdió y viceversa. ¿Sí? Hay un caso muy raro en una de ellas que hemos quedado empatados, digo, que nos acordamos venderla a 120 o vos comprarla a 120 y estuvo 120, pero no suele pasar. Bien. Párenme en cada momento que haga falta, ¿sí? Hay dos opciones de compra y de venta. O sea, yo puedo congelar un precio de compra o puedo congelar un precio de venta. Es decir, si yo quiero comprar Galicia, voy a una call. Si yo quiero vender a Galicia, voy a una put. Qué difícil resumir un tema que a veces es medio cuatrimestre en 10 minutos. Luego, ¿qué elementos voy a tener de una opción? Bueno, ese va a ser un instrumento, es el precio del subyacente. Por ejemplo, voy a decir que Galicia hoy está a 100 pesos. Acá va a ser la base o precio de ejercicio o strike price. Es ese valor al cual lo vamos a dejar congelado. Imagínense que, de nuevo, que el precio del subyacente sea el dólar. Hoy el dólar oficial en Argentina está a 1.000 pesos más o menos. K es ese precio congelado a futuro. Por ejemplo, a diciembre, alguien lo quiere comprar o vender a 1.200. Y P es la prima. La prima es lo que se paga por entrar en el contrato. Es decir, no es que yo, sí, se me ocurrió comprarte el dólar a 1.200, Matías, y Matías va a firmar un contrato conmigo porque, no sé, le gusta el tema. No. Matías va a decir, ¿vos querés que yo te venda dólar a diciembre y soportemos el riesgo? El que compra el contrato, que se llama longer, ¿sí? El que entra long en la posición, tiene que pagarle la prima al shorter, que es el vendedor, ¿no? Entonces yo le tendría que pagar una prima a Matías. Matías es el shorter, el que vende el contrato, el que está en corto, así se dice en la jerga financiera, y yo soy el que está long, el que está largo. Yo siempre uso largo, o sea, mírenme el bolsillo. Tengo dinero, estoy largo, compro. Estoy short, estoy corto, me hace falta dinero, necesito vender, ¿sí? Acuérdenselo así si quieren. Bien. Esto es una posición long call. Long es el tipo que compra. Supongamos que yo compro una call con precio de ejercicio 100 para la acción, una prima de 4 pesos y me digo que hoy el precio de la acción está a 90. ¿Por qué compraría una call? Que la call es un contrato de una opción de compra, es congelar un precio de compra. ¿Por qué alguien estaría interesado en congelar un precio de compra? Pregunto. Tiene una probabilidad de un escenario de una cotización futura de eso para tomar esa decisión. ¿Por qué hablan complicado? Piensan que va a subir, ¿no? Va a subir. Si yo quiero comprar un contrato de call, una call de una acción, es porque pienso a priori que esa acción va a subir, ¿no? Entonces quiero asegurarme un precio de compra bajo. Entonces, esto que ven acá es el gráfico de beneficio de la call. ¿Qué pasa si al vencimiento la acción cotiza a 120? ¿Ejerzo el contrato o no lo ejerzo? Lo voy a ejercer, ¿no? Voy a preferir comprar algo a 100 y no a 120, ¿no? Y me gané la diferencia. Lo que me gané ahí fueron 20 pesos menos la prima de 4, me gané 16, ¿no? O sea, evitaste perder, en realidad. Evitaste Yo pagarlo a dije, 120. Galicia para mí va a subir. Hoy está a 100 pesos, va a subir. Agarré y compré una call a 100 pesos. Una opción financiera, una call. Resulta que al vencimiento estuvo más de 120. Entonces, ¿qué hago? ¿La compro a 120 en el mercado o hago ejercer mi derecho para comprarla a 100? Ejerzo mi derecho para comprarla a 100, ¿no? Claro. Entonces, Sí. en ese sentido, ¿cuál es mi ganancia? 120 menos 100, entre lo que congelé y lo que Sí. finalmente la 20 puedo vender, millones por- menos la prima, ¿no? Exacto. Sí. Bien. Perdón la confusión. O sea, en realidad no sería que evitás pagar 120. O sea, evitás pagar 16 pesos más. Esa sería un poco la idea. Porque ¿Qué no profesión ganás tenés, algo. Francisco? ¿Cómo? ¿Qué profesión tenés? Soy economista. Lo olía. No evitas nada, acá gané. 120 menos 100, menos los 4 pesos de prima. Gané. Recuerda que el precio está congelado a 100. Básicamente ganaste. Exacto. Acá no hay un costo de oportunidad. Acá realmente gano o pierdo plata. ¿Sí?
Hay alguien Hasta que acá- gana y otro que pierde, digamos. Exacto, y acá está el del shorter. El shorter es un sujeto pasivo. Es el que le vendió, sería Matías el que me vendió la call. ¿Qué pasa si la acción estaba a menos de 100, por ejemplo, 80? Si está 80, ¿yo voy a ejercer mi derecho como longer de comprarla a 100? No. Ahí voy a perder la prima y se acabó. Me voy al mercado y la compro 80, ¿sí? En ese caso, Matías, que me cobró la prima al inicio, se la queda. En el otro caso, también se la queda, pero después me iba a tener que vender la acción a 100 y yo la iba a poder vender a 120. Entonces, la figura del shorter es totalmente al inverso, es un juego de suma cero. ¿Qué pasa si la acción está por encima de 100? ¿El longer la ejerce o no la ejerce? No, no le conviene. Sí, le No, no le conviene. conviene. Ah, El perdón. longer la ejerce Perdón. En porque el si longer está a sí. 120, prefiere pagarla a 100 y no 120. En el longer Al longer le conviene y el shorter termina perdiendo. el shorter puede. Ahora, ¿qué pasa si la acción está en menos de 100? Por ejemplo, 80. ¿El longer ejercía o no ejercía? El longer no ejerce. No, no No ejerce. La ejerce. compra. ¿Pero por qué no ejerce? Básicamente está por debajo del precio acordado. No, porque prefiere ir al mercado, pagar Prefiere la que 80 y perder la prima. pierde la prima. Claro. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que es una call. Lo que me permite es congelar un precio. ¿Cuándo me sale bien como longer? Cuando la clavo a 100 y está más de 100. ¿Cuándo me sale mal? Cuando la clavo un valor y termina estando por debajo. Si está por debajo, perdé la prima. Pero bueno, es el costo que pagué por la cobertura. Y se paga al inicio. Si me sale bien, gané la diferencia entre lo que sea que esté, 100 y la prima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, esta es la figura de call. Son gráficos que se van a la derecha. El gráfico de abajo es una posición long call. ¿Por qué? Porque arranco perdiendo la prima, ¿no? Si está por debajo de 100, ¿sí? Yo pierdo, si está por encima de 100 gano. Y el que está acá arriba es el shorter porque arranca cobrando la prima, ¿sí? Bien. Entonces, eso es una call financiera. Noten que me estoy saltando varias slides porque quiero que entiendan el concepto de una call. Lo que me permite es congelar un precio de compra. Si me sale bien y el activo subió, me gané la diferencia entre lo que subió, lo que lo congelé menos la prima. Si me sale mal, porque está menos, voy a ir al mercado y perdí la prima, ¿sí? Entonces, acá tengo un costo de esta estrategia que es pagar la prima al inicio. Eso es lo que necesitan entender para entender cómo se evalúa con una opción financiera. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, chicos? Sí, Luis, levantaste la mano. Sí. Eso me recuerda mucho, al menos el caso de los short, este, este tema de la especulación con esta empresa GameStop, que básicamente shorteándolo, mucha gente logró sacarle mucha plata. Estoy tutoreando una tesis del caso de la especulación en el mercado financiero. Y es cierto, en Management Bursátil, los que se anoten en la optativa, vamos a aprender análisis técnico fundamental y van a hacer un seguimiento de carteras o reestructuración de la deuda de Argentina o del país donde estén, a elección, el trabajo, integración. Y independientemente de eso, muestro análisis técnico y hay gente que lo defenestra porque es un tema de la profecía autocumplida, ¿no? El tema en relación a tu criterio es, todos sabemos que en Argentina el dólar, o te lo hablo como argentino en realidad, los extranjeros no nos van a entender mucho, el dólar está a 1200, mañana sube a 1300, y aunque tengamos el título de doctorado en, no sé, en el MIT, y si el dólar sigue subiendo, por más que no convalide lo que sería la macro, vas a comprar ese dólar caro. En el fondo, lo que quiero decir es, todos seguimos a las masas. Y la call es un derivado financiero y como derivado financiero tiene extrema volatilidad. Podés ganar 900% en un día, perder 80% en un día. La técnica de evaluación de empresas agarra el modelo de una call financiera para transformarla en una opción real. ¿Qué es esto de la opción real? Bueno, les voy a presentar la técnica de opciones reales a partir del archivo que tienen en la carpeta que se llama Eólico 2. Eólico 2.
Eólico 2. Y necesito que Eólico parte 2 o 2 Eólico parte 2. Y necesito también que abran el Excel que se llama opciones reales. Nos quedan poquitas clases ya. Bueno. Momento que lo estoy proyectando. Bien, acá está. Les cuento un poco para ponerlos en autos. ¿Se acuerdan Caluel Caique, que es la empresa de la Patagonia? En el 2015 puso en Argentina 100 millones de dólares para poder fondear la primera planta de energía eólica del país. Era en una provincia, un county, donde estaba un gobierno de centro izquierda, ¿sí? El kirchnerismo, para los que los conozcan, que parecía que venía una ola de un gobierno más de centro derecho o derecha, que le iba a dar un nuevo impulso a las energías renovables. Que se entienda que no estoy haciendo un juicio político, sino un gobierno que era más permeable al proyecto que esta empresa quería hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Antes de la elección que se deberá a los ganadores, presentaron un proyecto y salieron adjudicatarios de una licitación para explotar ese parque eólico durante 15 años. Ustedes, en la clase de evaluación por flujo de fondos, les contaba cómo esa empresa en un ratio de concesión de 15 años tomaba un préstamo del 7% por los 10 primeros años. Y que la ganancia estaba en los últimos 5, donde ya pagó el préstamo y le quedaba todo el flujo limpio, ¿sí? Pasó algo en el medio, no vamos a decir mucho más detalle por ser clase grabada, que casualmente o casualidad, la concesión pasó lo que voy a mostrarles en la continuación de esa clase, que es el archivo eólico 2. Lo que pasó es lo que ven acá. Resulta que le redujeron el contrato de concesión a la firma, siendo una vez Argentina una vergüenza mundial, de 15 a 10 años. Ya con el crédito preaprobado, con todo, lanzados, contratados las primeras... Una vergüenza internacional. Bueno, eso pasó, pero claro, Luis está en la empresa, le tenía que explicar a sus jefes lo que pasó, capaz en un poco condescendiente, y mirá, metiste dinero en la Argentina, no es tu culpa, entendemos, pero tu jefe tiene arriba otro jefe que si no le mostrás que va a ganar plata, lo va a sacar a los dos de la empresa. Entonces, generalmente la técnica de opciones reales tiene un tercer puesto bien merecido en la técnica de evaluación de opciones. Estamos hablando que a veces voy a empresas grandes de construcción de shoppings en la Argentina y no conocían la métrica de opciones reales. Estamos hablando de empresas de energía de renombre que no conocían esta técnica, que se usa mucho en el resto del mundo para ampliaciones, para I+D, ¿sí? Y la vamos a conocer ahora. Esta técnica de evaluación, antes de mostrar, les decía el problema con que estaba la firma. El problema era que, claro, le sacaron 5 años, que era lo jugoso, y alguien por ahí dijo, mira, ¿qué tal si agarramos algo de la ganancia de los primeros 6 años, juntamos 6 millones de dólares, y eso nos va a permitir, mintiéndoles, comprar un molino nuevo para ganar 5 millones de dólares en los 4 años que quedan de concesión, el año 7, el año 8, el año 9 y el año 10. Entonces, al año 6 poner 6 millones para ganar 5 millones adicionales. Entonces, acá tenemos el flujo inicial. El flujo 1 es el paper que decía eólico 1. El flujo 2 es este flujo en donde invierten 6 millones para ganar 5 millones adicionales. Y el flujo final es sumar 1 más 2. Entonces, la pregunta es, ¿conviene? Y el BAN, una vez que le acortaron la concesión, les daba 5 palos de pérdida. Con la invención esta que tenían de traer un nuevo molino, y aviso que el molino es algo fantaseado de acuerdo a lo que tenemos de clase grabada, daba una ganancia de 3,9. Total, menos 5 más 3, da menos 1,28. Cualquier persona, si agarra el librito de finanzas, dice, esto no se puede hacer porque tiene un BAN negativo. Sin embargo, ustedes han aprendido que la empresa algunas veces por cuestiones de estrategia o share de mercado podría llevar a cabo proyectos con BAN negativo. ¿Por qué una empresa llevaría a cabo proyectos con un BAN negativo? Una empresa de este calibre. ¿Por qué piensan ustedes? Y porque si era la primera vez ya puede establecer su marca en el país y
puede licitar Por otras posicionamiento, claro. concesiones en el futuro. Claro, puede participar de nuevas licitaciones, le quedó un antecedente importante, ¿no? Bien, o quizás puede terminar la concesión, pedir una prórroga con un gobierno, pongámosle, que no le haga esto. Bien, la cuestión es que, claro, el punto acá, chicos, es defenderla. ¿Cómo le explicás al que puso 100 millones, 70 por préstamo y 30 de la suya, que ahora da pérdida? Entonces, el tema es que cuando uno lo evalúa por cash flow, por flujo de fondos descontados, hay alguna cuestión media rara. Uno hace una esperanza matemática, en criollo. Uno supone una tasa de corto, hace los mejores supuestos convenientes y eso da el BAM. Y el tema es que a veces las decisiones, más en estos casos, no son todas simultáneas, sino secuenciales. Primero pongo un poco de plata, la inversión inicial no es toda de una. Veo que me cumplen, veo que me ajustan la tarifa, veo que no tengo problema, sigo poniendo plata. Y en algún momento, si veo que el negocio no es rentable, agarro y me voy. Ejecuto una cláusula de salida, pagar una penalidad y me voy. ¿Sí? Entonces, eso hace a la cuestión de una opción real. Cuando digo opción real, lo que digo es, tengo la opción en el año 6 de invertir dinero y seguir, pero también tengo la opción de irme y se acabó. ¿Se entiende? Por eso es una opción, da el derecho pero no la obligación. Y si es real porque está basado en un proyecto de economía real. ¿Sí? Entonces, siguiendo con esta lógica, lo que habría que preguntarnos es, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar hoy? ¿Sí? Para poder esperar 6 años y ver si mejoran las condiciones y esto me da positivo, ¿no? Esa sería la pregunta. Entonces, la evaluación por opción real es la evaluación del BAN más el valor de la prima de una call. ¿Se acuerdan que la prima es lo que yo le pagué a Matías para entrar en el juego, no? Y ese valor de la Sí. prima es lo que yo estaba dispuesto a darle a Matías para que Matías, por favor, me congele el precio a futuro de la acción de Galicia. Entonces, el valor de una opción, perdón, el valor de una empresa es el BAN más el valor de la prima de una call real. O de una opción real. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, siguiendo esto. Lo cierto es que voy a tener que poner 30 millones como accionista y que después en el año 6 voy a tener que poner 6 millones, traídos al momento presente son 2,73 millones, ¿sí? ¿Y lo incierto qué es? Y lo incierto son todos los flujos de fondos futuros, no sé cuánto voy a ganar. En el caso del proyecto ampliado gano 28,72 y las 4 cuotitas de 5 millones me daban 6,64. Bueno, bien. Entonces, es una opción real, parece una opción financiera porque tengo el derecho pero no la obligación de seguir en este proyecto. De hecho, lo que ven punteado acá es el gráfico de una call. Tengo la prima de 2, el strike en 12 y empiezo a ganar a partir de 14, ¿no? 12 más 2. O sea, me costó 12 más lo 2 de prima, 14. Ahora, el gráfico que tienen acá encimado es una call financiera. ¿Por qué digo eso? Porque como solamente se consideran los costos no hundidos, si yo digo me voy y ya está, ¿se entiende? No es que sigo poniendo dinero más allá del adicional que ya puse. O sea, el que puse ya lo puse, ya está. Lo mandé a pérdida. Pero si elijo continuar, es porque voy a obtener desembolsos positivos. Si no elijo continuar, listo, ya está. Incrementalmente no tengo una pérdida. Por eso el gráfico de la prima está como acostada al eje de abscisas. Entonces, hagamos un ejemplo antes de ir al caso. La pregunta sería, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar hoy para explotar un área petrolera si el costo de extracción me da $120 el barril y hoy cotiza el barril a $100? Entonces, ¿cuánto estoy dispuesto a esperar hoy para que el barril pueda subir $20 más? ¿No? Y quedarme en esa área petrolera. El gráfico sería así, ¿no? A partir de 120 gano, menos de 120 pierdo. ¿Cuánto vale la opción de esperar? Bueno, la opción de esperar va a valer más mientras más sea, en este ejemplo, la volatilidad del petróleo, ¿no? Si yo veo que el petróleo se va a 100, 120, 140, 160, me dan más ganas de esperar. Va a valer más el pago de la prima, la opción por esperar. A su vez también va a valer más mientras más sea el precio del petróleo. Si mañana se va a 150, empiezo ya. Va a valer más mientras menos sea el costo de extracción, claro. Si la inversión inicial en vez de ser 120 baja 80 y hoy está 100, lo hago.
Va a valer más mientras más me dejen extraer, o sea, mientras más sea el plazo de concesión. Y va a valer más mientras mayor sea la tasa de riesgo, no necesariamente libre de riesgo. ¿Por qué? Porque los 6 millones voy a tener que poner el año 6, traídos con una tasa más grande, es menos plata, ¿no? Básicamente por eso. Entonces nos encontramos que los mismos parámetros que determinan una call financiera determinan una opción real. ¿Para qué se usa para todo eso que ven ahí? Yo la voy a usar para ampliación. En la opción financiera, ustedes tienen que va a valer más mientras más sea la volatilidad de Galicia, por ejemplo, ¿no? Si Galicia sube, sube, sube y tiene más volatilidad, más va a valer la prima. Bueno, acá la prima va a valer más mientras más sea la volatilidad del petróleo. Y así con cada una. Quien lo inventó fue Merton y Scholes, a partir de la fórmula de su compañero Black, junto con Scholes. Black and Scholes es una ecuación estocástica que lo que hacen es hacer ecuaciones diferenciales para calcular el valor de la prima, ¿sí? Un valor teórico, porque después la prima en el mercado de capitales por oferta y demanda es lo que vale, ¿sí? Es la gana que tengo Matías y yo de comprar o vender o fijar un precio. Entonces, Black y Merton usan la fórmula de ecuación diferencial de Merton, de Black and Scholes, para sacar el valor de la prima, ¿sí? Y tranquilos, no les voy a hacer ecuaciones diferenciales. Hay un Excel que ya les hace la ecuación diferencial por su cuenta, ¿sí? Entonces, lo que se trabajó es en los inputs. ¿Cuáles fueron los inputs? Bueno, yo primero tengo que conseguir cuál es el precio, el valor presente de los flujos que voy a ganar, que en este caso sería, ¿sí? El valor actual de las 5 cuotas de 5 millones de dólares. Perdón, acá sería la inversión inicial, que son los 6 millones de dólares. Después el valor presente de las cuotas de 5 millones de dólares. El desvío estándar que me imagino para el precio de venta. Y el tiempo que me da para explotar esa área. ¿Sí? Usualmente la T se mide en años. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula del valor de la prima. ¿Sí? Que lo van a tener compactada en una planilla que ahora les voy a mostrar. Entonces, ustedes tienen que buscar estos valores. ¿Sí? ¿Cuánto es la inversión? ¿Cuál es el valor actual de lo que te haría ganar esa inversión? El desvío estándar del precio de venta y los periodos de concesión. El desvío estándar, ustedes lo pueden tomar de precios históricos. No sé, si ustedes van a evaluar YPF, por así decirles, o no sé, Chevron, pueden agarrar los futuros de petróleo o los ETF de petróleo. O pueden irse al gurú de las valuaciones, que es Damodaran. Yo les he mostrado la página de Damodaran, si mal no recuerdo. ¿Puede ser? Se las mostré como link. No entramos, pero se las mostré. Ahora se las muestro. Profe, ¿se suele tener en cuenta el índice VIX? El índice VIX es un índice de volatilidad. Si querés, yo me tomo en cuenta el VIX para saber si hacer el WACC de 3 meses o 6 meses para la tasa de CAE. Damodaran. Esta es la página de Damodaran. Pongan Damodaran Web. No es lo mejor del mundo. Es como el sello uva. ¿Sí? No porque la uva no sea lo mejor, sino porque tiene distintividad ganada a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, se van a data y acá van a tener tasas de descuento, múltiplos. Y miren lo que dice, option. Van a tener el valor de los betas sugeridos apalancados para que después ustedes lo apalanquen según el mercado. Tiene un montón. Y van a ver que en múltiplos, bueno, acá tienen los múltiplos, Real Option. Acá, Real Option, ¿sí? Acá tengo las planillas para trabajar. Después también, en Current Data, van a ver que tienen, por ejemplo, la T, el ratio de endeudamiento, el beta por industria, ¿lo ven? Tiene mucha herramienta para el evaluador de negocios. Y hacia el final, acá tienen los múltiplos por países. Real Options, ¿sí? Acá está esto que vamos a usar. Ustedes van a tener que bajarse el Excel que dice opciones reales, que lo voy a usar ahora en unos instantes. ¿Sí? Bien. Entonces, yo lo que hice fue bajarme el desvío estándar de Damodaran, ¿sí? Y
y a partir de eso trabajé y calculé mi valor de la opción real. Ahora les voy a mostrar. Sure. Acá va. Bien. Entonces, lo saqué de Damoaram y en base a eso dije, bueno, me metí en la página y dije, para energía renovable, porque es una energía eólica, me da 51,28 el desvío. Entonces me fui al Excel, que yo acá copié y pegué la pantallita que tiene en el Excel que ahora les voy a mostrar, ¿sí? Y me dice, insertar el valor presente de la ampliación. Estas son las 4 cuotas de 5 millones a momento 6, ¿sí? El desvío estándar, los 6 millones de inversión del año 6, todo está valorado en el año 6. El plazo de concesión, que son 6 años a partir del cual yo puedo decidir la opción de ampliar. La tasa, entre comillas, libre de riesgo, acá va el WACC, chicos, más concretamente, ¿sí? Fíjense también lo que es estar en un país avanzado como Estados Unidos, ¿no? Ellos ponen tasa libre de riesgo, claro. Nosotros acá tendríamos que poner WACC, ¿sí? Y acá te calcula ese Excel el valor de la opción. El valor de la prima, el valor teórico, sin tener en cuenta las condiciones de mercado, ¿no? Uno cuando ve el valor de una prima o una call es por oferta y demanda. Ahora dijimos, bueno, si vale 4,21 y le sumo al banco que me da una pérdida de 5 palos, sigo perdiendo. Entonces lo que diríamos es, cuando va Luis y defiende esta evaluación, pese a que el gobierno le cambió la regla de juego, de arriba lo van a matar a él y a su jefe, porque no pudo llevar en las altas esferas una evaluación positiva para justificar que pese a que no la vieron venir, que le quitaron 5 años de concesión, el proyecto sigue siendo rentable. Entonces lo que se dijo fue, bueno, probemos subirla al 90%, digo, no es raro en un país que te cambie la regla de juego pensar que el tipo de cambio sube 90% por año, ¿no? Y para sorpresa nuestra en ese entonces, que las tasas de devaluación eran 40% más o menos, el año siguiente se devaluó 90%, el otro 70%, hace poco se devaluó más del 100%, ¿no? O sea, vino teniendo suerte este proyecto. ¿Por qué? Porque cuando ponemos el desvío del 90%, fíjense que acá dice 90, que fue lo que se cambió, ¿sí? Ahora sí me da el valor de la opción 5,36 y logré hacer al BAM positivo en $180.000. Nada frente a los 30 millones de dólares que pusieron esta gente, ¿no? Pero no, le queda como antecedente para futuras licitaciones y salvamos la cabeza de Luis y su jefe. ¿Sí? ¿Se entendió cómo se trabaja opción real? Yo ahora les voy a mostrar cómo se calcula esta plantilla, pero sabiendo cómo se calcula esto, ¿se entendió cómo trabajar la evaluación con opciones reales? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bueno. Vamos a trabajar Perdón, Daniel, Sí, te hago dime. una consulta. Entonces, esto lleva, digamos, esta evaluación que, digamos, finalmente te dio estos $180.000, dijiste. $180.000 por poner 30 palos, sí, 30 millones. Por poner 30 millones más, ¿cuándo? Por poner 30 millones más de acuerdo al flujo de fondos original. Los 30 millones lo tenía que poner en el transcurso del primer año porque era la inversión inicial. Acá Claro, o sea, es por esperar y entonces y incurrir en todos los costos que implica la espera, O sea, ¿no? menos 30 millones, más todos estos flujos que ves acá, más el valor de la espera, te da una ganancia de $180.000. Ok. Es poco, acá lo haces por una cuestión más estratégica, si se quiere, ¿no? O salvar cabezas. Bien. Vamos a ver ahora el Excel para poder evaluar estas cuestiones, ¿sí? Yo en la clase siguiente les voy a hablar del modelo de Merton, que vamos a trabajar con ese modelo para creo que sería el número 6 de evaluaciones utilizadas a nivel mundial. El 4 y 5 la verdad que son algo más estrambólico y tendremos que estar en una maestría en finanzas. Pero les voy a mostrar cómo se usa ese modelo para medir probabilidad de default. Entonces quizás un tema de su tesis puede ser determinar las probabilidades de default histórica que tuvieron las empresas o una empresa de un sector frente a cada crisis argentina, ¿no? O cada crisis del país que elijan. Sería un lindo tema de tesis académico. Bien, y también interesante a nivel profesional. Vamos a ver entonces el Excel que dice... Opciones reales, evaluación.
Bien. En amarillo va lo que se completa, ¿sí? Y van a ver que es igual que el copy-paste de la guía. Está hecho con el mismo comentario de Aswad Damodaram. Valor presente de la expansión. Acá va el valor actual de las 4 cuotitas de 5 millones. Desvío estándar, 90%. Inversión, 6 millones, que se hace en el año 6. Dice acá, enter the cost associated with the waiting an extra year to expand. Esto es un costo asociado por la espera. Por ejemplo, Sergio tiene que traer ese molino, sí, pero no lo puede guardar donde está. Tiene que alquilar un galpón y eso tiene un costo. Ese costo lo tiene que expresar como porcentaje de la inversión de 6 millones. O por caso, la verdad es que esperar implica pedir plata al banco para bancar después ese molino. Va el costo financiero que te cobran ese préstamo para bancar la espera. O quizás la espera implica traer al personal que ya contrataste sentado mirándose las caras. Bueno, expresar todo ese costo como porcentaje de la inversión de 6 millones. Entonces, esos son costos asociados. Acá va el WACC, ¿sí? Y acá abajo está esos 5,37 millones. Ustedes podrían hacer algo dinámico. ¿Qué pasaría? A ver, ustedes dijeron empezar a los 6 años, ¿no? Pero ¿qué pasaría? A los 6 años les dio una espera de, perdón, un valor de la opción de 5,37. ¿Qué pasa si esperan 5 años para hacer esto? Si esperan 5 años, el valor de la espera cae a 5,09. Y si esperan 7 años, y el valor por esperar sube a 5,59. Entonces ustedes podrían construir una evaluación dinámica según cómo sea el entorno y el inicio en que quieran expandir ese negocio. Y pueden armar tablas de doble entrada con WACC y años de inicio, ¿no? Supongo que si inician en el año 7, el WACC puede ser más grande, más chico. ¿Sí? Los que tienen un poco más claro el tema de econometría podrían hacer un mapa en 3D en donde se formen las montañas, ¿no? Y el pico más alto sea donde se optimice el punto del WACC con el plazo de espera y el van final con la opción real, ¿no? Bueno, nada. Eso como para pensar. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Sí? Bien. ¿Cuántas clases nos quedan? A ver. Nos quedan poquitas, me parecen. Una, dos. ¿Pueden ser que nos queden 3 nada más? No, me parece que es hasta principios de ¿Por qué? Me diciembre. parece. No, Claro, falta a todo mí me da noviembre. que todo noviembre nos queda, Sí, ¿no? queda un mes y medio. Uf, nos 6 vamos a por lo divertir un menos. montón entonces. Claro, porque con ustedes es la materia larga. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? ¿Sí? A mí me surgió una consulta. Sí. Cuando subieron ahí el desvío había sido por una cuestión de devaluación, por ejemplo. Se puede tener en cuenta que eso pueda, no sé si hay más devaluación o más volatilidad macro, si quiere, que tu tasa sea mayor al 9. Sí, por supuesto. La idea es que vos puedas armar siempre cuadro de doble entrada con diferentes deslizamientos de WACC y de tasa de volatilidad, ¿no? Ok, claro. Siempre Gracias. las pantallas de calor ayudan a que no te digan, pero ¿por qué no pusiste algo más alto o más bajo? Bueno, mirá, acá tenés toda la sensibilidad. ¿Estamos? Perdón, profe. Sí, Tengo una pregunta quizás un dime. poco obvia, digamos, pero ¿este tipo de evaluación es posible solo si existe un mercado de opciones nacional o se puede hacer en mercados internacionales, digamos? Mirá, la evaluación por opciones es bastante utilizada en mercados internacionales por la baja volatilidad que tiene. Mercados internacionales normales, como casi todos los países. En Argentina se suele utilizar no por la normalidad, sino porque supone la posibilidad de cambiar un desvío estándar, ¿no? Que hace lo útil en países como el nuestro. Pero sí, se suele utilizar y es muy empleado en lo que es I+D, puntualmente, como habíamos dicho. Es el tercer método de evaluación más utilizado para estas cuestiones que tienen que ver más con evaluar empresas, pero que dentro de eso hay una necesidad de reducción fuerte o ampliación considerable. ¿Sí? O a veces cambio total del esquema de trabajo. Por ejemplo, Toyota, vamos a suponer
que para traer el modelo híbrido para la Argentina, el híbrido da pérdida, porque no solamente tenés que cambiar la estructura del auto, sino que también tenés que invertir en crear un par de estaciones, porque si no, ¿dónde lo van a cargar la gente? Eso vas a pérdida. Entonces, para justificar esas evaluaciones de I+D, generalmente se suelen dar en opciones reales para mostrar a partir de qué periodo sería interesante entrar y a partir de qué periodo podría llegar a haber ganancias, ¿no? O con qué volatilidad del precio de la electricidad sería competitivo o no. De hecho, esa firma, más o menos haciendo un análisis, el equilibrio más o menos se estipuló en 3 años, que lo está por alcanzar el año que viene. Esto es, haber invertido todo lo que invirtió para que tengamos los autos híbridos o eléctricos y estén montadas las estaciones para más o menos tener una red algo decente. ¿Qué otra duda? Bien. Ahora, lo que quisiera trabajar un poco con ustedes es otro modelito, que lo vamos a dar ahora, que se trabaja con el modelo de Merton, ¿sí? Voy a mostrarles cómo se hace. Estoy abriendo el PowerPoint de modelo de Merton. Ahí lo proyecto. Me gustaría que para la clase siguiente, por favor, me muestren qué es lo que vienen haciendo con el trabajo de integración. Necesitaría por lo menos que ya esté la evaluación de flujos de fondos. A aquellos que no les da negativo, o algo hicieron mal y sería bueno la clase siguiente para verlo, o bien quizás la evaluación de esa empresa no se deba hacer por flujos de fondos y les va a servir por lo menos para armar un párrafo o dos de por qué la evaluación por esa metodología es errónea, ¿sí? ¿Alguno está evaluando un banco? ¿Nadie? Los bancos generalmente se evalúan por modelo de múltiplos, no por flujo de fondos. Bien. Vamos a trabajar con el modelo de Merton. Al igual que con opciones reales, es un modelo que se cinde de esta tesitura y trabaja la técnica de evaluación. Empezamos. El modelo de Merton es usado para medir, sí, la evaluación de una firma, pero también es utilizado para modelar el riesgo de default. Y ese riesgo de default, o la probabilidad de default, se suele medir en términos económicos a partir de 2 metodologías. La primera es una metodología actuarial que tiene que ver con una tasa de incumplimiento, modelos de severidad y utilizar datos históricos. Y después está el modelo de valoración de mercado, en donde, mirá, la verdad que si una empresa está medio tambaleando contablemente y la chance que caiga es alta, ¿sí? Yo voy a ir por ese segundo método. Puntualmente, cuando uno trabaja las metodologías, la idea de las metodologías actuariales generalmente también no solamente está ligado a la severidad de incumplimientos, sino también a ciertas calificadoras de riesgo, en donde sostienen diferentes categorías y clústeres de volatilidad. Los métodos de evaluación por mercado generalmente incorporan balances, contabilidad dentro de ello. El modelo de Merton que hoy van a ver tampoco está eximido de críticas. Primero, este método de determinación puede ser utilizado en cualquier mercado, pero el tema está que tiene que haber profundidad. En un país como Argentina, donde no tenemos un mercado de capitales profundo y en donde hay muy poca capitalización de acciones y uso de estos instrumentos, puede ser algo complicado. A su vez también puede pasar que la empresa no tenga cotización en el mercado de capitales, sus bonos, algo bastante crucial cuando hablemos de los supuestos de Merton. No sería un problema, pero sin embargo, el otro problema más fuerte dice es, como esto es un modelo de valoración mediante calls financieras, quizás en ese mercado no existan calls de la empresa para poder utilizarlas. Y después también una tercera crítica que se hace es la deuda corporativa. Van a ver que en realidad el modelo de Merton supone que la empresa emite obligaciones negociables que tienen su precio público en el mercado y demás. Bueno, necesitamos que haya un mercado amplio, de nuevo, no lo hay, ¿no? O sea, la crítica falla en Argentina porque no lo hay. Los supuestos del modelo de Merton, ¿cuáles son? Primero, la empresa tiene 2 tipos de obligaciones, ¿no? Pasivos y patrimonio neto, obligaciones con terceros y obligaciones con socios. A su vez también,
respecto a la obligación de terceros, a la deuda, al pasivo, la firma tiene un total de deuda igual a K, K sería el pasivo, que está en una fecha de vencimiento futura T, T grande. Y ustedes me dirán, pero pará, Daniel, las empresas deben plata todos los meses, por años. Bueno, capitalicen, actualicen y lleven todo a un momento de tiempo único. Y ahí se adapta el modelo de Markov. Después lo que dice el segundo supuesto es algo bastante lógico. Si la empresa no paga sus deudas, los acreedores van a ir por los bienes de la empresa, ¿no? Y acá pueden haber dos resultados, dice Merton. Que los bienes alcancen, en cuyo caso al accionista le va a quedar el remanente, ¿no? Si tenía 100 de activo y deuda de 30, me queda 70. O que los bienes no alcancen. Que tenga un activo de 100 y deuda de 130. En ese caso, dice, los accionistas van a agarrarse todo el activo. Y no les va a quedar nada. Los acreedores, perdón, van a agarrarse todo el activo y no les va a quedar nada. Si mi activo es de 100 y mi deuda es de 130, los acreedores se van a quedar con 100 y los accionistas sin nada, ¿sí? Después, también el último supuesto es que la empresa no puede, ¿sí?, ofrecer ningún tipo de renegociación de la deuda, refinanciación, rollover, no puede hacer nada. Tiene que pagar esa deuda, no hay plan B. El modelo de Merton fue creado allá por el año 74, ¿sí? Y se utilizó, como les dije, para la evaluación de empresas, pero también para la medición del riesgo de default. El modelo de Merton supone un activo que se llama, el valor de los activos totales, que se llama B corta, ¿sí? Por value. Y el valor de la deuda, K. Si B es mayor a K, entonces significa que la empresa realiza el pago de las deudas, ¿no? Que recuerden que las asimila como un bono único, ¿no? Entonces, si el valor de los activos es mayor a la deuda, se paga el bono. Y los accionistas reciben el resto. Ahora, si el valor de los activos no alcanza para pagar la deuda, bueno, la empresa entra en default y los acreedores solamente pueden recibir lo poco que alcancen los activos, ¿sí? Y obviamente el valor de las acciones va a tener a cero. Se asume que no hay costo de transacción, aunque bien los podrían agregar. Entonces, el modelo de Merton tiene esta pinta. Ese va a ser el valor de las acciones, ¿sí? El valor de la empresa. Lo que ustedes tienen que hacer. Y va a ser el máximo entre el valor de los activos y la deuda y cero. Por ejemplo, si el valor de los activos es de 100 y la deuda es de 10, es el máximo entre 100 menos 10, o sea, B menos K, el máximo entre 100, que es el valor de los activos y la deuda, y 0. O sea, el máximo entre 90 y 0 es 90. ¿Sí? Entonces, en tal sentido, en este caso, el valor de la empresa va a ser 90. ¿Sí? Una vez honradas las deudas de la firma. Trabajemos un poquito más y después pasemos un poco a lo difícil. Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. En palabras de Merton, los activos es igual al pasivo que está asumido en un bono con un vencimiento futuro, un vencimiento único futuro, es un bono cupón cero, y las acciones, que las llamamos S, ¿sí? Como el subyacente. Si despejo, ¿sí?, el valor de la deuda es activo menos patrimonio neto, o sea, pasivo es igual a activo menos patrimonio neto. Trabajando convenientemente, el valor de la deuda es todo esto. No quiero aburrirlos con matemática, pero este gráfico resume todo. Si esta línea puntiaguda es el valor de mi deuda, ¿sí?, esta línea que está en formato horizontal es el valor de mi deuda, si el valor de la acción o del conjunto de acciones, la sumatoria de la acción, es mayor a la deuda, los accionistas tienen este triángulo, ¿no? Mientras que después pagan la deuda. Ahora, si el valor de la acción es acá abajo, los accionistas van a agarrar, perdón, los acreedores solamente van a agarrar este triángulo de acá abajo y los accionistas no reciben nada, ¿no? Todo depende si los activos valen más que la deuda y los accionistas les sobra el resto, o vale menos que la deuda, entonces los acreedores van a agarrar lo poco que valgan los activos, ¿sí? Esta es la fórmula del valor de una prima para Black-Scholes. Es B, que ¿qué era B, chicos, en la simbología de Merton? Value. Y en la cuenta contable, ¿qué era? Activo. Activo, bien.
Presten atención, que está complicada. Es el valor de los activos por la distribución normal evaluada en D1. Ah, se pensaron que no iban a ver estadística conmigo. D1 es todo esto, ahora vamos a aclarar qué es. Más concretamente se los digo. Es el valor de los activos por la probabilidad que la empresa siga en marcha, menos, ¿qué sería K por E a la menos R por T? Capitalización continua es, o un descuento. Es actualización continua porque es negativo. Ah. ¿Sí? Entonces, es el valor presente de la deuda, ¿no? Es los activos hoy, por la probabilidad que la empresa siga en marcha, menos el valor de la deuda hoy, ¿no? Porque se cae la deuda futura a un plazo único. Por la normal valuada en D2, que la normal valuada en D2 es la probabilidad que la empresa pague sus deudas. ¿Sí? Ahora lo hacemos con un ejemplo práctico, quédense tranquilos. Me voy al paper original. Dice, valoración de la acción. No me gusta la diapositiva, pero quiero ir despacio. Ya que la acción se puede asimilar a una opción call sobre un valor de los activos, el valor está dado por la fórmula de Black-Scholes, que si se fijan es la misma que está acá. Es el valor de la deuda por la normal valuada en D1, menos el valor, perdón, el valor de los activos por la normal valuada en D1, menos el valor presente de la deuda por la normal valuada en D2. Y esta D1 y esta D2 es exactamente lo mismo que ven acá. Ahora, si D2 es la probabilidad que pague la deuda, el recíproco, o sea, 1 menos D2, ¿qué será, chicos? Está acá. Es la probabilidad de default. Si D2 es la probabilidad que pague la deuda, 1 menos D2 es la probabilidad que no la pague. Entonces, lo rico del modelo de Merton, más allá que tiene supuestos un tanto restrictivos, pero miren que le pueden agregar costos de transacción, pueden llevar todo el pasivo un periodo de tiempo determinado, tampoco es tan restrictivo. El otro aporte es medir probabilidad de default. ¿Se entendió? Vamos a trabajar el Excel del modelo de Merton para que se pueda entender hacia dónde vamos con esto. ¿Sí? Bien. Les voy a compartir el modelo de Merton. Ahí está. Bien. Agarré una pyme, podrían agarrar cualquier otra empresa. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que hice acá? Para que se entienda. Acá agarré, copié y pegué la fórmula del paper, ¿no? Copié y pegué. Es un Excel sencillo. Valor de los activos, ¿de dónde lo saqué? Agarré el balance, activo corriente y no corriente, lo sumé y lo puse acá. Lo mismo con el pasivo. Sumé pasivo corriente y no corriente. ¿Y este será la suma del pasivo corriente y no corriente? O sea, créanme que sí, pero es la suma del pasivo y no corriente. O sea, agarré las dos cuentas del balance, las sumé y las puse ahí. Del activo sí, agarré el corriente y no corriente, se lo sumé. Acá hice lo mismo. La respuesta es no. Porque Merton supone que el pasivo no está en el momento presente, sino que está en una fecha T futura. Entonces, agarré el pasivo, corriente y no corriente, y lo capitalicé con la tasa de deuda, el KA, la tasa de deuda ajena, lo capitalicé con el CFT un año. Y me dio esta deuda. Por eso también el periodo de tiempo es un año. La tasa de préstamo de la deuda es 106%, por eso dice 1,06. Y el desvío de la acción de la empresa es 10%. ¿Sí? ¿Dudas, no? Bueno. Entonces, acá nada. Mostré cómo fue la acción, el rendimiento, le saqué un desvío, ¿sí? Es armar un desvío estándar, no es mucho más cosa. Bien. Entonces, con estos inputs, que son los que están en verde, agarré y construí de uno. ¿Ven que es un numerador, un denominador y un término suelto? Acá está el numerador. Disculpen. Acá está el numerador, acá está el denominador y acá está el término suelto. Fíjense que el numerador, perdón, es B dividido el valor presente de los pasivos, ¿no? Es activo sobre pasivo, ¿no? ¿Qué tipo de ratio contable es este?
es la inversa del ratio de apalancamiento. Si yo hago pasivo sobre activo, esto se llama ratio de apalancamiento. Esto es básicamente cuánto tienen de pasivo la empresa sobre el total de activo, ¿no? Sería básicamente el WA. Bien. Entonces es la inversa del ratio de apalancamiento, ¿no? Porque B es activo y K es pasivo, ¿no? Es la inversa del ratio de apalancamiento. Entonces acá hice esto. Logaritmo de B, que es el activo, estos 15 millones, sobre el pasivo, que es C5, lo que está en rojo, traído momento presente. Es el número de Euler, que es 2718, elevado a la R, que es la tasa, 106% por T. Y abajo, ¿qué hice? Sigma, que era el 10% por T. Y acá, ¿qué hice? El término que quedó suelto. Sigma por T, que era 1, dividido 2. Entonces hice numerador, denominador y el término aparte. Saqué de 1, que es esto, dividido esto más esto. Y después hice la distribución normal. O sea, esta planilla está para que ustedes completen lo que está en verde nada más. ¿Sí? Y después, ¿qué hice? La distribución normal valuada en D1. La probabilidad de que la empresa siga en marcha es 100%. Y después construí D2. ¿Cómo? D1 menos sigma, que era el 10%, por T, que era 1. Y después hice la normal valuada en D2. ¿Qué era D2? La probabilidad de pagar las deudas, ¿no? Entonces, finalmente, teniendo normal valuada en D1 y D2, hice esta ecuación. Fíjense. C4. ¿Qué es C4, chicos? Ayúdenme. El El valor de los activos. activos. El Claro, activo. es esta B corta, ¿no? Bien. Por G15. ¿Qué es G15? La normal de 1. La Exacto. normal de Entonces, el 1. valor de los activos por la normal valuada en D1 menos C5, que es los pasivos, K, Los por la pasivos. normal valuada en D2, ¿no? Sí. Bien. Todo eso me dio que la empresa valía 12 millones. En ese momento el cambio estaba a 9,85, valía $13.000. La probabilidad de default, ¿cuál es? La distribución normal estándar valuada en menos de 2. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de default es 0 y el valor de la empresa es $13.000. ¿Pueden cambiarlo? Sí. Les invito a ver el paper que dice modelo de Merton 2. Esto no es para que... si lo quieren hacer, háganlo. Pero esto es para ver si se les ocurre algún tema de tesis. ¿Sí? Voy a mostrarles un paper de una tesis que todavía está en proceso. Un segundo que ahora la voy a mostrar. Acá está, qué pavo. Modelo de Merton aplicación. Bien. Esta es una tesis que todavía no dio la luz en forma definitiva, por eso no se las puedo compartir, pero sí les puedo mostrar la idea en cuanto a evaluación. ¿Sí? A ver. Ahí va. Miren lo que se puede hacer dentro de lo que es el modelo de Merton. Bien, bla, 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 introducción. Una tesis, ¿no? Capítulo 1, el marco teórico. Bla, 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 bla. La ecuación diferencial que les hablaba. Ven que acá está la fórmula de Black and Scholes, los supuestos del modelo, relleno. Capítulo 2, veamos el modelo de Merton, cómo funciona, bla, bla, bla. Ven que acá está parecido al gráfico que les di. De que si el valor del activo no alcanza para pagar la deuda y demás. Un poquito de matemática, ecuación diferencial, llega a la fórmula de D1 y D2 y acá hace las aplicaciones. ¿Qué hice acá? ¿Ven que el D1 era la inversa del ratio de apalancamiento? ¿Se acuerdan que era activo sobre pasivo? Entonces, acá supuso grados de apalancamiento distintos. Hizo un análisis de sensibilidad.
0.10, 0.20 y mostró cómo cambiaba de 2, o la inversa de 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que detectó? Que para una volatilidad ad hoc se le ocurrió probar en 20%, cuando aumentaba la probabilidad de default, que es lo azul, y aumentaba con apalancamiento superiores al 60. Y mirá el valor de la firma cómo va cayendo a medida que aumentase el apalancamiento. Y ahora, ¿qué pasa si el apalancamiento es con una volatilidad del 10% y ahí podés apalancarte hasta el 80% que no pasa nada? Y si es del 40% y te apalancás por encima del 30% y ya empieza a subir. ¿Se ve? Ahí tienen una idea de tesis. ¿Cómo pueden valer las empresas de acuerdo a cómo vaya siendo su grado de apalancamiento? Pueden sectorizarla. Pueden usar esta idea y ampliarla para diferentes lados. Entonces, esta es una aplicación del modelo de Marton. Acá lo trabaja con una empresa, ¿sí?, particular del patrimonio neto. Muestra, es una empresa colombiana, ¿sí? Muestra las desviaciones que tuvo, ¿sí? Y demás. Y acá lo que hace es construir para los últimos balances cuál fue la probabilidad de default en cada cierre de ejercicio. Porque en definitiva es poner 4 inputs, ¿no? En ese Excel que les dije. No es mucho más allá que eso. Entonces es mostrar cómo va cayendo o subiendo la probabilidad dinámica para diferentes valores de volatilidades y demás. Nada, pueden complicarla, no sé si lo ven en econometría, con movimientos brownianos y demás, y complejizar un poco más el análisis. Esta parte la van a ver conmigo, las simulaciones de Monte Carlo, que vamos a trabajar, creo, y vemos en la próxima clase. ¿Sí? Bueno, creo que por hoy ver 3 temas con opciones financieras fue un montón. ¿Dudas? ¿Consultas? Nada. Bien. Vamos entonces a encontrarnos en nuestra próxima clase en donde vamos a dar, a ver, ya para la altura que venimos, bueno, ustedes van en realidad a dar una parte de la clase que es cómo vienen avanzando. Ya no espero ver solamente una marca, espero ver un cash flow, les diría, bastante pulido o con dudas, si no está pulido. Podrían profundizar en el modelo de brochure. Me interesaría que si no hay, porque a veces digo, puede no haber tiempo, chicos, pueden estar rindiendo otros exámenes, tenemos vida personal. Pueden hacer múltiplos, que es mucho más cortito. Valuar la empresa todo por múltiplos. Les estoy pidiendo, en el peor de los casos, una multiplicación nada más. Entonces, quiero ver qué es lo que van haciendo para la próxima semana y vamos a trabajar, si nos da el tiempo, y vemos cómo vayan las presentaciones con simulaciones de Monte Carlo, y si no, vamos a seguir en la línea de evaluación de intangibles, ¿sí? Es nuestro próximo tema. Bien, chicos, hasta acá entonces. Que tengan una linda noche. Bueno, gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos.